tardes. Mi nombre es Sami Hamdan Suleiman. Soy abogado con experiencia en la función pública como fiscal del Ministerio Público jubilado por espacio de 20 años y recientemente tuve la dicha de recibir el grado de doctor en Derecho en la ilustre Universidad Central de Venezuela. Para mí es un gran placer participar como docente en la Cátedra de Derecho Procesal Penal que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en conjunto con la Universidad de Falcón, la UDEFA. Vamos a tratar hoy el primer encuentro, el primer módulo referente al derecho procesal penal. Y hoy vamos a ver temas vinculados a los principios estructurales del modelo acusatorio y principios rectores del proceso penal. Principios que no pueden confundirse unos con otros. Es importante que tengamos muy en cuenta ese tema. Hablar del modelo acusatorio es un tema apasionante para quienes amamos el ejercicio del derecho procesal penal. Especialmente en lo personal, yo cumplí mi tarea como fiscal del Ministerio Público con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, código que suplantó el Código de Enjuiciamiento Criminal en el otrora modelo inquisitivo. Y es que una de las características esenciales del modelo acusatorio estriba precisamente en el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad en el ámbito procesal penal. Y a ese tenor vamos a hablar inicialmente de los tres principios estructurales del modelo acusatorio. El primer principio es el principio acusatorio. El segundo principio estructural es, ya, hay una fallita aquí ya, ¿verdad? El segundo principio estructural es el principio de defensa en condiciones de igualdad frente a la acusación. Y el tercer principio es el principio del juez integral. Esos son los tres principios estructurales, que no deben confundirse con los principios rectores del proceso penal. Los principios rectores del proceso penal son 5. El principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de inmediación, el principio de contradicción y el principio de concentración. No confundir los 5 principios rectores con los principios estructurales. Por favor, cierren los micrófonos. Los que acaban de ingresar, por favor, cierren los micrófonos. Cuando hablamos del principio acusatorio, tenemos que decir que uno de los aspectos esenciales del principio acusatorio es la no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento en poder de una misma dependencia del Estado, sino que exista separación de funciones en esos ámbitos. ¿Y eso cómo se puede explicar? ¿De qué manera podemos hacerlo más fácil, más llano? En Venezuela,
el titular de la acción penal en los hechos punibles de acción pública es el fiscal, es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el titular de la acción penal en los hechos punibles de acción. Fundamento, artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el acto de juzgamiento corresponde a los tribunales penales, conforme el artículo 49, numeral 4 de la Constitución venezolana. Entonces, fijémonos cómo aquí se separa la tarea de investigar y acusar con relación al acto de juzgamiento. Allí apreciamos el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Tarea de investigar y de acusar corresponde al Ministerio Público, que es parte del poder ciudadano. El Ministerio Público es parte integrante del poder ciudadano. Mientras que el acto de juzgamiento corresponde al Poder Judicial, es decir, a una dependencia distinta al Poder Ciudadano. Yo quiero que tengamos bien claro ese tema. Cuando yo les pregunte una evaluación, característica esencial del modelo acusatorio, el desdoblamiento del Estado en su función. Investiga el Ministerio Público y acusa al Ministerio Público. Y la tarea de juzgamiento corresponde a una entidad, a una dependencia del Estado distinta a quien investiga y acusa. El otro principio estructural del sistema acusatorio es el principio de defensa en condiciones de igualdad frente a la acusación. Este principio supone el derecho a disponer de un conjunto de mecanismos procesales que le asisten en todo caso al investigado, imputado o acusado para oponerse en las diversas etapas o fases del proceso penal contra el señalamiento, la imputación o la acusación que realiza el fiscal del Ministerio Público en su contra. Y la finalidad de esa defensa es mitigar o desvirtuar precisamente la autoría o participación en el hecho que le está siendo atribuido por el fiscal del Ministerio Público, bien sea durante la etapa de investigación o cualquier otra fase dentro del proceso penal, entiéndase la fase intermedia o la fase de juicio oral y público. Este principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación lo podemos ubicar en el contexto transnacional, si se quiere, subsumido en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, proclamada por nuestro país, al reconocer allí el derecho que le asiste a toda persona en condiciones plenas de igualdad a ser oída de manera pública y con justicia por un tribunal independiente e imparcial a fin de materializar allí sus derechos y obligaciones, así como la posibilidad de que se examine cualquier acusación en materia penal formulada en su contra. Pero además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos.
y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966, suscrito y ratificado por nuestro país en la década de los 70, permite fijar en el artículo 14, numeral 3, letras B y letra E, una serie de garantías procesales, y dentro de ese conjunto de garantías, la necesidad de que el defendido o el acusado o el investigado pueda hacer uso necesario de las pruebas o medios de defensa en su favor para desvirtuar el señalamiento que le está haciendo el fiscal en el ámbito de una acusación. Allí podemos ejemplificarla con la posibilidad o el derecho de presentar órganos de prueba o de interrogar a los testigos de la parte contraria en favor de poder desarrollar su teoría de defensa. Y en esas mismas circunstancias, el artículo 8, numeral 2, letras C y letra F de la Convención Americana sobre Derechos Humanos replica prácticamente de manera análoga las garantías señaladas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Pero este principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación también lo hemos enunciado o representado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Véase el artículo 21 de la Constitución, que fija que todas las personas son iguales ante la ley. Numeral segundo, la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Allí se consagra ese principio de igualdad frente a en el desarrollo del proceso. Igualdad ante la ley. La Constitución garantiza las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Que no quede en el mero papel, sino en la practicidad dentro del proceso. Y el artículo 49, numeral primero, también de la misma Constitución, estamos hablando de un derecho fundamental, enuncia como inviolable el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso, encontrándose también de manera expresa en el contexto procesal en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, que enuncia o que fija los derechos del imputado. Derecho del imputado. Allí están consagrados de manera específica. Entramos con el tercer principio estructural del modelo acusatorio. Y es el principio del juez integral. Este principio tiene que ver con la integridad del juez en el contexto de la administración de justicia. Existen dos principios o dos aspectos vinculantes al principio del juez integral. Primero de ellos es la legalidad del juez, es decir, que el juez sea designado por el Estado, por el organismo competente dentro del Estado para que asuma la condición de juez o la facultad de juez. Un juez legalmente designado quiere decir eso. Legalmente designado. Un juez legalmente designado. Y segundo,
la imparcialidad con la que debe actuar y administrar justicia dentro de los procesos. Cuando hablo de la legalidad del juez, ¿qué significado tiene eso? Que el tribunal que va a juzgar debe estar encabezado por un juez que debe haber sido designado previamente, ¿verdad? Conforme las disposiciones de ley. La Constitución habla de concurso y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fija las pautas para ese tipo de selecciones, además de otros trámites administrativos que cumple la dirección ejecutiva de la magistratura. Y el segundo elemento alusivo a la imparcialidad supone que el juez que integra ese tribunal debe caracterizarse por ser imparcial, tanto en el ámbito objetivo como en el ámbito subjetivo, y juzgar en el desarrollo del juicio oral público solo con base a lo alegado y probado por las partes en el desarrollo del juicio y no de otra manera distinta. Nosotros ubicamos este principio del juez integral también en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fíjense que allí dice que a toda persona le asiste el juzgamiento por un tribunal independiente e imparcial. Ahí tenemos la independencia y la imparcialidad. Y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos lo ubicamos en el artículo 14, numeral primero, que refiere también el tribunal competente, independiente e imparcial. Y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo ubicamos en el artículo 8, numeral primero, que habla del tribunal competente, independiente e imparcial. En Venezuela, este principio de juez integral desde el punto de vista constitucional lo encontramos dentro de los artículos 255 y 256, que establecen respectivamente la modalidad de concurso para la carrera judicial y fijan en ellos tanto la imparcialidad e independencia en el ejercicio de su función, prohibiéndose a los jueces, obviamente, el activismo político partidista, el activismo gremial, sindical o de otra índole. Eso lo pueden ustedes verificar a través del artículo 255 y también del artículo 256 de la Constitución venezolana. De igual modo, en el ámbito ya dentro del proceso, lo que es el derecho procesal, ubicamos ese tema en los artículos 1 y 107 del Código Orgánico Procesal. El 1 dice: nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles ante un juez o tribunal imparcial. Artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Y también lo ubicamos en el artículo 107, que dice: los jueces velarán por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. No podrán, bajo pretexto de sanciones disciplinarias, restringir el derecho a la defensa o limitar las facultades de las partes. Allí encontramos también parte de la imparcialidad que exige el principio del juez integral como principio estructural. Entonces, a modo de resumen, tenemos tres principios estructurales: el principio acusatorio, el principio de igualdad de armas frente a la acusación y el principio del juez integral.
Ahora bien, saliéndonos del tema de los principios estructurales, vamos a hablar de los principios rectores del proceso final. Y allí tenemos que obligatoriamente hablar primero del principio de oralidad. La oralidad constituye una garantía de justicia. Y esa oralidad nosotros la ubicamos en el concierto transnacional de acuerdos, convenciones y pactos en materia de derechos humanos, fijado en su articulado. Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos fija en su artículo 10, toda persona tiene derecho a ser oída públicamente. Cuando hablamos de oída públicamente, necesariamente debemos entender que es a través de la voz, de la palabra expresada de manera oral y no escrita. Pero también el 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos lo consagra al señalar el derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías. Y la Declaración Universal, perdón, y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo dispone también en el artículo 8. Ser oída con las debidas garantías. Oída, es decir, para que a mí me oigan en un juicio oral y público, la expresión debe ser oral a través de la voz. Pero antes que eso también debo referir, luego de haber mencionado el bloque de constitucionalidad, debo decir también que el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal, cuando fijó las reglas antes de la implementación del modelo acusatorio en esta parte del mundo, señaló siempre la necesidad del juicio oral. Y cuando hablamos de oralidad, de juicio oral, pues nos tenemos que referir exactamente al tema de la voz, la expresión oral, y eso lo encontramos en el artículo, en la regla 25, numeral primero, de ese documento enunciado como reglas mínimas de las Naciones Unidas en el procedimiento en materia penal. Y en reafirmación de lo anterior, nuestro artículo 257 constitucional también prevé la oralidad, señalando que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y las leyes procesales establecerán exactamente la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve y oral, y público. Ahí está fijada la oralidad. En consecuencia, quiero que quede bien claro que la oralidad dispuesta en nuestro Código Orgánico Procesal Penal como principio que encontramos en los artículos 14 y 321 no devienen de la casualidad ni de la improvisación, sino de las exigencias mismas fijadas en el bloque de constitucionalidad. Entiéndase por bloque de constitucionalidad el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, inclusive la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que son instrumentos que son parte extensiva de nuestra misma Constitución, en fundamento del artículo 23 constitucional que consagra el principio pro hominem, que dice que los tratados, pactos, de acuerdo en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las previstas en la misma Constitución.
y son de aplicación inmediata y directa por parte de los jueces de la Corte. Si un instrumento internacional en materia de derechos humanos, suscrito y ratificado por Venezuela, tiene un mejor tratamiento sobre determinado derecho humano al previsto en la Constitución, perfectamente está obligado el juez a hacerlo valer. Y no es que el tratado, pacto, acuerdo esté por encima de la Constitución, sino que ese instrumento suscrito es parte integrante de la Constitución, es parte extensiva de la Constitución y tiene la jerarquía constitucional. Y el Código Orgánico Procesal Penal prevé la oralidad en el artículo 14. El juicio será oral. Ahí está fijado. Y el 321 también dispone que la audiencia pública se desarrollará en forma oral. Ahí tenemos el principio de oralidad. Tenemos el principio de contradicción. El principio de contradicción que supone en materia de juicio. La parte contra quien se promueva una prueba tiene el derecho de acceder a ella, conocer su origen, su contenido y aporte de los inicios del proceso a fin de poder rebatirla. Si yo soy defensor de alguien en un proceso, yo tengo derecho a conocer qué instrumentos ha utilizado la Fiscalía para incriminar a mi defendido en el proceso penal, en principio en la fase preparatoria, para poder hacer uso de los medios de oposición que me ofrece el código, como son las excepciones, por ejemplo, interponer excepciones de las previstas en el 28, demandar nulidades sobre algunas actuaciones y poder demostrarle al juez que la incriminación inicial contra mi defendido proviene de una conducta ilícita y que la misma Constitución en su artículo 49, numeral primero, prevé que toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula, y demostrar la nulidad y derribar la eficacia de ese instrumento probado. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dispone en el artículo 14.3 el derecho que tiene toda persona acusada a defenderse en un marco de garantías mínimas, y allí fija la posibilidad de interrogar los testigos de la acusación o del acusador y proponer sus medios de prueba para poder rebatir el señalamiento fiscal a través del escrito acusatorio que le ha sido interpuesto. Y podemos ver el ejercicio práctico de la contradicción como principio. Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 82, numeral 2, letra F, prevé esa posibilidad. Entonces, artículo 14, numeral 3, letras E, y artículo 8, numeral 2, letra F. En el primer contexto, o en el primer señalamiento del Pacto Internacional, y en el segundo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Constitución de nuestro país también prevé la necesidad de poder acceder a las pruebas en el desarrollo de un proceso y disponer del tiempo y los medios necesarios para poder ejercer su defensa. Artículo 49, numeral 1. Y ya desde el punto de vista práctico, el artículo 18 señala, del Código Orgánico Procesal Penal, señala que el proceso tendrá carácter contradictorio, y allí es importante entender que esa contradicción como principio perfectamente resulta ejecutable a través de diversas modalidades. Tenemos en la fase preparatoria la posibilidad de hacer uso de las excepciones para oponernos a muchas formas de actuación por parte del titular de la acción penal. Tenemos el artículo, en ese contexto, los artículos 28, 30, 31 y 33, el trámite de las excepciones.
Tenemos el artículo 264, cuando invocamos el control judicial frente a la negativa de la Fiscalía en cumplir algunos actos de investigación que el defensor ha solicitado y que el fiscal niega. Podemos hacer uso de la figura del control judicial del artículo 264 para pedirle al juez que controle esa negativa y conmine al fiscal a que las practique. También tenemos el 339 del Código a través del interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos. Y en el acto de cierre, en la réplica y contrarréplica también, el 343 permite que uno pueda contrariar la postura del fiscal. Tenemos el principio de inmediación. El principio de inmediación tiene diversos matices. La inmediación alegatoria, la inmediación probatoria y la inmediación decisoria. La alegatoria se da en el contexto de los alegatos que hacen las partes. La probatoria implica la exhibición y práctica de medios de prueba en el desarrollo del juicio. Y la inmediación decisoria implica que el juez que va a dictar la decisión debe resolverla en función a las pruebas practicadas durante el juicio. Ese principio de inmediación lo ubicamos también en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Y desde el punto de vista constitucional, lo encontramos en el artículo 49, numeral 3. ¿Ok? Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso por un tribunal competente, independiente e imparcial. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice que el juez tiene que oírla con todas las garantías judiciales en el plazo razonable establecido legalmente por un tribunal competente, independiente, imparcial. Es decir, que no puede ser cualquier persona la que va a estar al frente del tribunal observando el desarrollo del juicio. Tiene que ser el juez. Y el juez no puede apartarse del juicio. El mismo juez que inicia es el mismo juez que concluye el juicio. Y el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal lo dispone. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el desarrollo del debate y la incorporación de las pruebas en el desarrollo del mismo durante el mismo. Y de allí deben obtener su propio convencimiento. Y el 315 dice que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del juez durante todo el proceso, ¿verdad? Y no solamente del juez, sino también de las partes, acusador y defensor, acusado y víctima en caso de estar presente junto al fiscal. Principio de publicidad. El principio de publicidad también resulta relevante. Lo ubicamos en el artículo 11, numeral primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 14, numeral 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero nuestra Constitución prevé en el artículo 257 que el juicio será breve, oral y público. Ahí tenemos la publicidad. Y en el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 16 y 316 del Código Orgánico Procesal Penal, el juicio oral tendrá lugar en forma pública, salvo las excepciones de ley. Ese artículo 316 que está en el desarrollo del juicio prevé unas excepciones para el desarrollo del juicio oral, perdón, para el desarrollo de la publicidad del juicio, que es en casos de pudor, en casos de seguridad de Estado, de secreto de marca y todo lo demás. Ya allí hay una excepción donde el tribunal de juicio se puede prescindir de la publicidad en determinado momento, oír el relato de manera privada, una vez culminado el motivo de lo que están allí fijados en ese televisor, continuar con la publicidad. O que se trate de juicios donde son víctimas niñas, niños o adolescentes. En esos casos, pues, el juicio debe celebrarse de manera privada y no pública. O por temas de género, en todo caso, delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y el principio de concentración no es otro que asegurar la percepción del juez
para que la misma se mantenga intacta en el desarrollo de un juicio largo. Ese tema es importante. Nosotros lo podemos apreciar en el concepto de breve, en el concepto de procedimiento breve exigido por el 257 constitucional, de que el juicio debe tratarse de un procedimiento breve, es decir, no muy largo, y desde el punto de vista práctico lo ubicamos en los artículos 17 y 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice, iniciado el debate, este debe concluir en el menor tiempo o el menor número de días consecutivos una vez iniciado. Y el 318 dice, ya desde el punto de vista del juicio, dice, el tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos que fueren necesarios para su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, computado continuamente solo en los casos. Ahí están debajo de ese encabezamiento hay unos numerales que fijan las circunstancias que permiten la interrupción del juicio por tiempo no superior a los 10 días siguientes. En ese ámbito, nosotros, pues yo quería tener esa entrada con ustedes el día de hoy, indicarles que esos principios estructurales no deben confundirse con los principios rectores. En el aula van a encontrar el material correspondiente a la fase preparatoria, sobre el cual conversaremos en el próximo encuentro, pero vamos a tener una evaluación el 10 de febrero, Dios mediante. El 10 de febrero hay una evaluación fijada y yo quisiera, por favor, yo les voy a enviar al aula 2 videos que tienen que ver con la fase preparatoria. Yo quiero que los observen, complementen con el material que esté allí, más la clase de hoy, para que estén suficientemente dotados y preparados para la evaluación que tendremos el 10 de febrero. Es una evaluación tipo plantilla y yo requiero pues de la mayor colaboración de ustedes en cuanto a cumplir para esa fecha con ella y prepararse para la misma. Les voy a subir 2 videos correspondientes a los puntos de la unidad 1 para que puedan ustedes tener la posibilidad de ver todo lo relacionado con la fase preparatoria en el procedimiento penal ordinario. Bueno, para culminar, quiero agradecer la concurrencia de ustedes a la clase de hoy, a este primer encuentro con la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Desearles el mayor de los éxitos. Quedo a la orden de ustedes en el aula y nos veremos, Dios mediante, en el próximo encuentro que tendrá lugar, Dios mediante, el próximo sábado. Abrazos, feliz tarde para todos.